Las calles del centro de Chicago se habían vuelto inquietantemente silenciosas esa noche. Era casi como si la ciudad misma contuviera la respiración, esperando que algo sucediera. Lucy Williams estaba sentada en la parte trasera de un taxi amarillo, mirando por la ventana. Sus pensamientos se perdían en el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. El resplandor de las farolas se reflejaba en el pavimento mojado, proyectando largas sombras que parecían extenderse hasta la nada. Acababa de recibir la noticia de su ascenso en el trabajo, algo por lo que llevaba meses trabajando. Pero había algo en el silencio de esa noche que le resultaba extraño. Negó con la cabeza, intentando concentrarse en la emoción de su nueva oportunidad. Pero la tensión en el ambiente no la dejaba olvidarlo. El taxista cambió de opinión en el retrovisor, notando su inquietud. ¿Todo bien, señorita?, preguntó en voz baja y vacilante. Lucy forzó una sonrisa. Sí, solo estaba cansada, supongo. Al entrar en un tramo más oscuro de la carretera, la sensación de inquietud se intensificó. El débil sonido de unos ladridos a lo lejos llegó a sus oídos, pero lo ignoró rápidamente. No era raro que un perro anduviera suelto en una noche como esta. Monroe se inclinó hacia adelante, su mirada se suavizó un poco. Lo que pasa ahora es que necesitamos tu ayuda, Lucy. Vamos a protegerte, pero tenemos que averiguar quién está detrás de esto, cuál es su objetivo y cómo detenerlo antes de que empeore. Sintió una extraña sensación de alivio mezclada con miedo. La idea de formar parte de algo tan vasto y peligroso era casi insoportable, pero ya no había vuelta atrás. Estaba en medio de una conspiración criminal, y le gustara o no, su vida nunca volvería a ser la misma. «Euka, de acuerdo yo», dijo, con las palabras saliendo atropelladamente. «Ok, te ayudaré en lo que pueda, pero tienes que prometerme algo». Monroe arqueó una ceja. «¿Qué es eso?» «Prométeme que llegarás al fondo de esto», dijo con voz firme. «Prométeme que detendrás a quien quiera que esté haciendo esto para que nadie más salga lastimado». Volvió a centrar su atención en el teléfono, revisando sus correos electrónicos hasta que una sacudida brusca del coche la hizo levantar la vista. Monroe asintió solemnemente. «Lo haremos. Tienes mi palabra». Lucy pasó las siguientes horas sumida en la confusión, tratando de reconstruir lo sucedido, pero nada tenía sentido. Las paredes estériles de la comisaría parecían cerrarse sobre ella, mientras el agente Monroe y su equipo continuaban su investigación, haciéndole más preguntas de las que podía responder. Lo único que sabía con certeza era que su vida acababa de dar un vuelco y no tenía ni idea de en quién confiar. Monroe había prometido protegerla, pero ¿qué significaba eso? ¿La enviarían a casa con algunas precauciones adicionales? ¿O había algo mucho más peligroso que no le estaban contando? La pregunta la atormentaba como una tormenta. Lo peor era lo impotente que se sentía. Siempre se había enorgullecido de tener el control de su vida, de tomar decisiones inteligentes y de mantener la calma en situaciones difíciles. Pero ahora estaba atrapada en medio de algo oscuro y siniestro, y no tenía control sobre cómo se desarrollaría todo. Cuando Monroe volvió a entrar en la habitación, su expresión seria le indicó a Lucy que algo había cambiado. No dijo nada de inmediato, solo le hizo un gesto para que lo siguiera. Sin previo aviso, el taxi viró a la derecha, con las llantas chirriando contra la carretera mojada. Ella se puso de pie, con las piernas temblorosas, como si el peso de la situación finalmente la estuviera alcanzando. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba por el pasillo, con la mente llena de pensamientos sobre lo que estaba por venir. «¿A dónde vamos?», preguntó con voz temblorosa. «Te llevaremos a una casa segura», respondió Monroe. «Es temporal, pero necesitamos mantenerte fuera de la vista mientras averiguamos quién está detrás de todo esto». Lucy asintió, con la garganta seca. «¿Cuánto tiempo tengo que quedarme allí?». «¿Cuánto tiempo hasta que sea seguro?». «Aún no lo sabemos», dijo Monroe en voz baja. «Todavía estamos intentando localizar a quienes te colocaron ese dispositivo. No. Podrían estar vigilándote ahora mismo, y aún no sabemos quiénes son. Por ahora te mantenemos bajo protección. Tu seguridad es nuestra prioridad». Llegaron a una camioneta sin identificación estacionada en la parte trasera de la estación. Monroe abrió la puerta lateral y Lucy entró. El conductor frenó a fondo, pero ya era demasiado tarde. El interior era sencillo, nada que ver con los taxis de lujo que solía tomar. No había ventanas,
solo una luz tenue y dos asientos, uno frente al otro. Monroe se sentó frente a ella y le hizo un gesto para que tomara asiento. Mientras la camioneta arrancaba, Lucy intentó calmar sus pensamientos. «¿Y qué pasa con ese aparato?», preguntó con la voz temblorosa a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. «¿Qué es exactamente? ¿Y por qué alguien querría usarme para transportarlo?». Monroe la miró a los ojos, con el rostro endurecido. «Eso es lo que intentamos averiguar. El dispositivo en tu bolso es un equipo encriptado de alta tecnología. Hemos visto tecnología similar utilizada en robos de alto perfil y operaciones de lavado de dinero». E hizo una pausa, bajando la mirada, en algunas de las redes más peligrosas que hemos rastreado. «Esto es grave, Lucy. Realmente grave». A Lucy se le revolvió el estómago al pensarlo. «¿Me estás diciendo que he estado cargando con algo que podría haberme matado?», sollozó Monroe, frotándose los ojos. «No se trata solo del dispositivo en sí. Se trata de quién lo quiere y por qué». El vehículo se sacudió hacia adelante, y Lucy sintió que la lanzaban contra el cinturón de seguridad, con el corazón acelerado. «¡Aguanta!», gritó el conductor. «Quien quiera que esté detrás de esto tiene acceso a recursos que aún no comprendemos del todo. Podrían estar conectados a cualquier cosa. Cárteles, sindicatos tecnológicos clandestinos, crimen organizado. Eres solo el último peón de un juego mucho mayor». Lucy sintió el peso de esas palabras. Tanto notorio canto y su tendencia sobre la ursialia en el pensamiento del dulce del centenario. No era solo una víctima. Formaba parte de algo mucho más peligroso. Ella ahora estaba huyendo. «¿Quiénes son estas personas?», preguntó Lucy, con la voz apenas por encima de un susurro. «Todavía no lo sabemos, respondió Monroe. «Eso es lo que tenemos que averiguar. Pero llevan mucho tiempo operando en la sombra. Han logrado pasar desapercibidos, asegurándose de que cualquiera que se acerque a descubrirlos acabe desapareciendo. Y ahora estás enredado en su red». Sintió que el corazón se le aceleraba de nuevo. «¿Y ahora qué hago? ¿Qué hacemos?». La mirada de Monroe se suavizó. «Por ahora, cuídate y seguimos adelante». Pero no fue el choque lo que la impactó. Fue lo que sucedió después. «No voy a dejar que te pase nada, Lucy, pero se nos acaba el tiempo». La camioneta se detuvo de repente, y la postura tensa de Monroe le indicó que ya no estaban en una ruta rutinaria. «Ya llegamos», dijo en voz baja. «Mantente cerca. No hagas movimientos bruscos». En cuanto bajaron de la camioneta, Lucy se sorprendió de lo silencioso que estaba todo. Estaban en una zona residencial, pero las casas estaban a oscuras y no había ni una sola persona a la vista. Monroe la condujo a una casa en la esquina, con una fachada sencilla y modesta, mimetizándose con el resto de la cuadra. No había señales de seguridad ni medidas evidentes para proteger la casa. Dentro, la casa era sencilla, con muebles cubiertos de polvo, luces tenues, todo funcional pero minimalista. Monroe la condujo a una habitación en la parte de atrás. «Hija, te quedarás aquí por ahora», dijo con tono serio. «O habrá alguien vigilando afuera». «No estarás sola». Lucy asintió, intentando asimilarlo todo. No estaba segura de cómo se sentía con respecto a ese lugar. Todo le parecía extraño, como si fuera una prisionera en lugar de alguien protegida. Pero no tenía muchas opciones. No podía volver a casa. No podía arriesgarse a poner en peligro a alguien que amaba. La puerta del taxi se abrió de golpe con una fuerza que sobresaltó a Lucy. «¿Cuánto tiempo tardaremos en descubrir quién hizo esto?», preguntó Lucy, con la voz apenas un susurro. «No lo sé», dijo Monroe, con los ojos ensombrecidos por la frustración. «Pero no nos detendremos hasta que lo sepamos». Justo cuando Monroe se giraba para salir de la habitación, su teléfono vibró. Lo sacó y miró la pantalla, con el rostro tenso. «Que quédate aquí, necesito revisar algo». Lucy asintió, viéndolo irse, sintiéndose más sola que nunca. No sabía qué pasaría después, ni en quién podía confiar. Pero una cosa está clara. Su vida acababa de dar un giro sombrío, y no estaba segura de cómo o si iba a sobrevivir. Lucy apenas había dormido esa noche. La casa silenciosa,
con su tenue iluminación y su atmósfera inhóspita, parecía más una jaula que un refugio. Cada crujido de las tablas del suelo, cada susurro del viento exterior la mantenía al borde del abismo. El peso de lo aprendido, la horrible verdad de estar atrapada en medio de algo mucho más grande que ella misma, la mantuvo despierta, con la mente dando vueltas. Y en un instante, un pastor alemán grande y poderoso saltó dentro. Había sido tan ingenuo. Había comenzado como una noche más, un viaje normal a casa en taxi, un día típico de trabajo, y de repente, todo cambió. La bolsa, el dispositivo, la extraña reacción de Max. Nada tenía sentido. No podía dejar de pensar en ello. ¿Y qué dijo Monroe? Esto es importante, Lucy. Realmente importante. Aún podía oír sus palabras resonando en su mente. Lucy se incorporó en la habitación fría y vacía, con las piernas pegadas al pecho y los brazos alrededor de ellas. Se quedó mirando las paredes desnudas. El silencio la oprimió. Sentía que el mundo exterior la había olvidado. Monroe le había prometido seguridad, pero era difícil sentirse segura cuando no sabía quién la perseguía, por qué la querían ni qué harían si la encontraban. La noche se alargaba, y la única compañía que tenía eran sus pensamientos. Intentó concentrarse en el leve sonido de la lluvia golpeando la ventana, pero no logró calmar sus nervios. Cada vez que cerraba los ojos, veía el destello de los ojos de Max. Su mirada intensa y decidida le revolvía el estómago. Sus ojos la clavaron con una intensidad que nunca antes había visto. Había algo en la forma en que había reaccionado ante su bolso, que le resultaba personal, como si supiera que había algo más dentro, algo importante. ¿Pero qué? En algún momento debió de quedarse dormida, porque lo siguiente que supo fue que Monroe estaba en la puerta, con el rostro preocupado. «Tienes que despertar, Lucy», dijo con voz firme pero con amabilidad. «Tenemos un problema». Lucy parpadeó, todavía aturdida, mientras su mente luchaba por recuperar el hilo. «¿Qué querías decir? ¿Qué está pasando ahora?» Monroe no perdió el tiempo con palabras amables. «Tenemos una pista. Creemos saber quién está detrás de todo esto. Tenemos que irnos ya». A Lucy le dio un vuelco el corazón. «Espera. ¿Quieres decir que vienen por mí?», preguntó, con pánico invadiendo su voz. «¿No se supone que esto es una casa segura?». «Lo es», dijo Monroe, entrecerrando los ojos. «Pero no sabemos con quién estamos tratando. Quienes sean estas personas, tienen ojos en todas partes. Max, el 9. Lucy no tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo cuando las fauces del perro se aferraron a su bolso, arrancándolo de su regazo con una fuerza alarmante. «Saben que estás aquí y que cada vez estamos más cerca de descubrir de qué se trata todo esto». Un escalofrío le recorrió la espalda. No se había dado cuenta de lo vulnerable que era hasta ahora. Creía que Monroe y su equipo la mantenían a salvo. Pero ahora, de pie en la puerta con esa expresión sombría, pudo ver que estaban tan a oscuras como ella. «¿Qué tan cerca están?», preguntó con voz temblorosa. «Demasiado cerca», respondió Monroe. «No tenemos mucho tiempo. Tenemos que salir de aquí ya. Empaca ligero. Lleva solo lo necesario. Regreso en 10 minutos». Lucy asintió, con la mente acelerada mientras cogía algunas cosas esenciales de la cómoda. Le temblaban las manos, pero se obligó a concentrarse. No sabía qué pasaría después, pero una cosa estaba clara. Su vida ya no estaba bajo su control. El sonido de pasos fuera de la habitación la paralizó. Era difícil distinguir si era el viento o algo más siniestro. La voz de Monroe, baja y urgente, rompió el silencio. «Lucy, tenemos que irnos ya», jadeó de asombro, intentando instintivamente sujetarlo con las manos, pero el perro era más rápido, más fuerte e implacable. «Minal». Tomó su bolso y lo siguió con el corazón latiéndole con fuerza. Mientras corrían por el oscuro pasillo, la sensación de ser perseguida se apoderó de ella. Monroe la condujo a través de la puerta trasera de la casa, donde otro agente, el agente Harris, al que había conocido la noche anterior, la esperaba junto a un coche sin distintivos. «Todo listo», dijo Harris, con voz tranquila pero tensa. «Estamos listos para partir». Lucy no tuvo tiempo de hacer preguntas.
Simplemente se subió al asiento trasero del coche, agarrando la puerta con las manos mientras se alejaban a toda velocidad en la noche. Mientras conducían, Lucy intentó mantener la mente despejada, pero era difícil. Sus pensamientos no dejaban de correr. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué querían de ella? ¿Y qué había en esa maldita bolsa que había puesto en marcha todo esto? Monroe había dicho que estaba relacionado con una organización criminal, pero eso fue todo lo que le contó. Quedaban tantas cosas por decir, y se le estaba acabando el tiempo para reconstruirlo todo. Max no solo buscaba el bolso. Algo mucho más siniestro se estaba gestando, pero Lucy aún no podía comprender su magnitud. «Ella, nos dirigimos a otro lugar», dijo Monroe en voz baja desde el asiento delantero. «Es otra casa segura, pero esta está mejor protegida». Lucy asintió, aunque no estaba segura de creerle. ¿Cómo podía confiar en nadie más? Cada vez que creía que se acercaba más a la verdad, el suelo parecía tambalearse bajo sus pies. Ya no sabía qué era real y qué formaba parte de un juego retorcido. Miró por la ventana, escudriñando la oscuridad mientras atravesaban las calles vacías. El coche dio una vuelta brusca y se metió en una calle lateral, con los faros atravesando la noche. La voz de Monroe era el único sonido en el coche. «Ya nos estamos acercando al siguiente punto», dijo, con un tono más mesurado, casi como si la estuviera preparando para algo. «Pero necesito advertirte. Si saben dónde estás, caeremos en su trampa. Prepárate para cualquier cosa». Lucy sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir con estar preparado?» «Mantente alerta», dijo Monroe, mirando por el retrovisor. «No sabemos quién te persigue, pero no podemos permitirnos que nos pille desprevenidos». La tensión en el coche era palpable. El corazón de Lucy se aceleró, su cuerpo se tensó como preparándose para lo peor. En un abrir y cerrar de ojos, el agente Jake Monroe apareció en la puerta del taxi, con una expresión indescifrable mientras observaba la escena. La advertencia de Monroe fue clara. Se dirigían a territorio peligroso y no había garantía de que salieran ilesos. El coche se detuvo de repente y Monroe les indicó que salieran. Estaban en otra casa, esta aún más aislada que la anterior. Lucy salió, con las piernas temblorosas, y siguió a Monroe hasta la puerta. Dentro, la casa estaba a oscuras, con solo unas pocas luces parpadeando en la distancia. «O estamos a salvo aquí», dijo Monroe en voz baja mientras cerraba la puerta tras ellos. «Pero tenemos que actuar rápido, Voy a revisar el perímetro. Harris, quédate con ella». Harris asintió y se dirigió a la parte trasera de la casa. Monroe desapareció entre las sombras, dejando a Lucy sola con sus pensamientos. A medida que transcurría el minuto, Lucy no podía quitarse la sensación de que alguien la observaba. El silencio en la casa era sofocante, y cada crujido de las tablas del suelo la sobresaltaba. Miró por la ventana, con el corazón latiendo con fuerza mientras esperaba lo que fuera que viniera después. Max estaba junto a Lucy, aún agarrando el bolso con las mandíbulas, con el cuerpo tenso como si esperara una orden. No sabía qué estaba pasando ni por qué tenía que pasarle a ella. Pero una cosa era segura. Ya no huía del peligro. Corría hacia él. Lucy estaba sentada en el borde del sofá desgastado, retorciéndose las manos nerviosamente. La casa segura estaba en silencio, demasiado en silencio. La tenue luz de la única bombilla que colgaba del techo apenas iluminaba las paredes desnudas de la pequeña habitación. Llevaba horas allí, sin poder descansar, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho tras los últimos días de caos. Monroe y Harris habían hecho su ronda, revisando cada puerta y ventana, asegurándose de que nadie lo siguiera. Pero Lucy no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. Se habían movido muy rápido, corriendo constantemente, sin detenerse ni un segundo para recuperar el aliento. Y ahora, con el paso del tiempo, no podía evitar preguntarse por qué la habían elegido. ¿Por qué a ella? El sonido de alguien acercándose la sacó de sus pensamientos. Monroe entró en la habitación con una expresión de determinación severa. No perdió tiempo en palabras amables. Sus ojos recorrieron la habitación antes de posarse en ella. El agente no dudó. Se arrodilló junto al perro y con sus manos enguantadas, retiró con cuidado el bolso. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja pero urgente. Las cosas se han complicado aún más. Lucy se puso de pie, con el corazón encogido. «¿Qué quieres decir? ¿Qué está pasando ahora?»
Monroe no respondió de inmediato. Se sentó frente a ella, sin apartar la mirada de ella. Nos acaban de decir que nos siguen la pista. ¿Saben dónde estás? Y vienen. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda y se quedó sin aliento. ¿Cómo lo sabes?, preguntó, con la voz apenas en un susurro. Monroe se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Los hemos estado rastreando. Lucy. Cada movimiento que hacen. Han estado usando todos los recursos a su alcance para encontrarte, y apenas hemos podido seguirles el ritmo. Pero ahora nos han cercado, pensó a toda velocidad. Sintió que caía en un abismo sin salida. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es el plan? Monroe apretó la mandíbula. Nos quedamos quietos por ahora, al menos. ¿Qué pasa?, preguntó Monroe con voz tranquila, pero con un tono de urgencia. Sé que no es lo ideal, pero no vamos a volver a correr. No podemos. Te quieren porque creen que sabes algo. Algo que podría arruinar toda su operación. No se detendrán ante nada para atraparte. A Lucy se le revolvió el estómago. La idea de ser perseguida, de ser el centro de una vasta conspiración, la hacía sentir pequeña, impotente. No se había apuntado a nada de esto. Era solo una mujer que intentaba ganarse la vida, que intentaba salir adelante. Y ahora estaba atrapada en medio de algo mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Pero qué sé yo, preguntó con voz temblorosa. ¿Qué es tan importante para mí? No lo entiendo. Monroe dudó un momento, y luego exhaló lentamente. Ahora no se trata de ti, Lucy. Se trata del dispositivo, el que llevas en el bolso. Eso es lo que buscan. Por eso están dispuestos a hacer lo que sea para llegar a ti. No es solo un dispositivo tecnológico. Es una llave. Miró a Lucy, y luego volvió a mirar al perro. Lucy negó con la cabeza, todavía en shock. No lo sé. Una llave muy importante para algo mucho más grande. Lucy sintió que le habían arrancado el suelo bajo los pies. ¿Una llave? ¿De qué? Las preguntas se amontonaban. Pero antes de que pudiera preguntar nada más, Monroe se levantó y se acercó a la ventana, observando la oscuridad. Llevamos meses investigándolos. Los que están detrás de todo esto no son delincuentes cualquiera. Esto va más allá de pequeños robos y tráfico de drogas. Estamos ante una organización internacional y se han infiltrado en gobiernos, empresas y fuerzas del orden. Son intocables, al menos hasta ahora. A Lucy le dio un vuelco el corazón. ¿Y crees que quieren que los ayude? Monroe puso cara seria. No, te quieren muerto o te quieren en silencio. Ya han estado cubriendo sus huellas, ocultando todo lo que han hecho. Pero ese dispositivo es lo que podría exponerlo todo. Por eso estás en peligro. Creen que eres la clave para detenerlos. La mente de Lucy estaba a 1000. No era una criminal. Él simplemente agarró mi bolso. Era todo lo que tenía. Era solo una mujer común y corriente que se había visto envuelta en algo que no entendía. El dispositivo en su bolso se suponía que era un secreto. Se suponía que sería invisible, inadvertido, pero no había sido así. Y ahora es su responsabilidad mantenerlo a salvo, asegurarse de que nadie lo tenga en sus manos. ¿Y ahora qué?, preguntó, intentando mantener la voz firme. ¿Qué hacemos? ¿Cómo los detenemos? Monroe la miró, su expresión se suavizó ligeramente. Luchamos, pero con cuidado. No podemos permitirnos cometer errores. Si lo hacemos, se acabó. Un silencio se cernió entre ellos, cargado con el peso de lo que estaba en juego. Lucy sintió que se le aceleraba el pulso. Ya no había vuelta atrás. Lo que fuera que se hubiera iniciado con esa bolsa, con ese dispositivo, era más grande de lo que pudiera imaginar. Y no había escapatoria. La voz de Monroe rompió el silencio de nuevo. Vamos a necesitar ayuda. No me esperaba esto. Monroe entrecerró los ojos, pasando la mirada del perro al bolso. No podemos con esto solos. Pero no te voy a dejar, Lucy. No después de todo lo que has pasado. Ya no estás sola en esto. Lucy asintió, sintiendo un nudo en el estómago aún más fuerte. No sabía qué le depararían las próximas horas o días. Pero una cosa era segura. Iban a tener que afrontar lo que viniera, y tendrían que hacerlo juntos. Cuando Monroe salió de la habitación, sus pasos se perdieron en el pasillo. Lucy volvió a sentarse en el sofá.
El miedo en su pecho era casi sofocante, pero se negó a dejar que la controlara. Tenía que mantenerse fuerte. Tenía que sobrevivir. Tenía que contraatacar. El peso de la situación nunca había sido tan pesado como ahora. Lucy estaba de pie junto a la ventana de la casa segura, contemplando la negrura de la noche. Las calles estaban desiertas, pero podía sentir el peligro acechando en las sombras, acercándose cada vez más. Era como una tormenta lenta, y ella estaba justo en su camino. El dispositivo, su bolso, la llave de todo, era el centro de un caos que amenazaba con consumirla. Arqueó una ceja, con creciente sospecha. «Ecano es solo un bolso, ¿verdad, Maxiu?», le preguntó, más al perro que a nadie. Había creído que podría con esto, que Monroe y su equipo podrían protegerla. Pero ahora, a medida que pasaban las horas, ya no estaba tan segura. El plan había sido pasar desapercibido, permanecer oculto, pero eso fue antes de que descubrieran el alcance del sindicato. Lucy era más que un simple peón en su juego. Era la pieza final del rompecabezas, y no tenía ni idea de cuánto tiempo más podría seguir jugando. La puerta de la pequeña habitación se abrió con un crujido y Monroe entró. Su expresión era indescifrable. Había estado callado las últimas horas, concentrado, pero Lucy podía ver el desgaste que le estaba causando. El cansancio se reflejaba claramente en su rostro, pero su determinación era más firme que nunca. «Tenemos compañía», dijo con voz firme, pero llena de urgencia. «Saben exactamente dónde estamos. No tenemos mucho tiempo». A Lucy le dio un vuelco el corazón. «¿Cómo lo sabes? ¿Cómo nos rastrean?». Los ojos de Monroe parpadearon. Un breve instante de incertidumbre cruzó su rostro antes de recuperar el control. Lucy tardó un instante en comprender el peso de sus palabras. «Oiga, un perro policía entrenado reaccionaría así. Todavía no lo sabemos, pero nos han estado vigilando durante un tiempo. Tienen gente dentro, gente de la que nunca sospechamos. Es más grande de lo que pensábamos, Lucy. Nos han estado manipulando todo este tiempo». Sintió el peso de esas palabras. Formaba parte de algo mucho más peligroso de lo que creía. Ya no se trataba solo del dispositivo. Se trataba de sobrevivir. Y con las paredes cerrándose, la única salida era atravesarlo. La voz de Monroe interrumpió sus pensamientos. «Es que tenemos que irnos ya. Es nuestra única oportunidad». La mente de Lucy corría. «¿A dónde vamos?». «Bajo tierra», dijo simplemente. «Tenemos una casa segura, pero está fuera de la red. Sin teléfonos, sin comunicación. Estaremos completamente aislados, pero es el único lugar donde podemos ir donde no nos encontrarán». Ella asintió, con un nudo en el estómago de miedo. Era solo un bolso, ¿verdad? Oh, punto y gantes. La idea de estar completamente aislada, sola en la oscuridad, era sofocante. Pero no tenía opción. El peligro era real, y si quería sobrevivir, debía confiar en Monroe, aunque sintiera que se dirigía directamente a la boca del lobo. Recogieron sus cosas en silencio, cada uno con determinación. Monroe la miró brevemente, tranquilizándola, mientras salían por la puerta trasera y subían al coche que los esperaba. Harris ya estaba al volante, con el rostro de una determinación sombría. El coche era pequeño y sin distintivos, igual que el que habían usado para llegar. No era gran cosa, pero era todo lo que tenían. Mientras conducían por las calles sinuosas, Lucy sentía el peso de cada segundo. Sabía que no estaban lejos de las afueras del pueblo, pero no sabía cuánto tendrían que recorrer para estar realmente a salvo. Mantenían los ojos bien abiertos, atentos a cualquier señal de que los estuvieran siguiendo. Cada giro, cada semáforo, parecía un riesgo. La tensión era densa en el ambiente, y los pensamientos de Lucy volvían a la misma pregunta una y otra vez. Pero Max no era un perro cualquiera, y cuanto más inspeccionaba Monroe la bolsa, más parecía que algo no iba bien. ¿Cuánto tiempo podrían seguir corriendo? No tardó mucho en desvanecerse el familiar zumbido del tráfico de la ciudad, y el paisaje fuera del coche empezó a cambiar. Se adentraban en territorio desconocido, lejos de la seguridad de la expansión urbana. En el tranquilo aislamiento de los suburbios rurales, las carreteras se estrechaban, los edificios eran cada vez menos y más dispersos. El mundo exterior parecía desaparecer a medida que se adentraban en lo desconocido. La voz de Monroe rompió el silencio. «Ya casi llegamos, Shu», dijo con tono tenso. «Mantente alerta».
Una vez que lleguemos a la casa estaremos solos. Sin refuerzos, sin ayuda. Tenemos que asegurarnos de que no nos pillen. Lucy tragó saliva con dificultad, con la garganta seca. ¿Cómo sabemos siquiera si podemos confiar en la gente de la casa segura? ¿Y si son parte del sindicato? Monroe cambió de actitud al mirarla, con los ojos llenos de preocupación. No lo sabemos, pero no tenemos opción. Son los únicos que pueden ayudarnos a desaparecer para siempre. El perro, normalmente tranquilo y sereno en situaciones de mucho estrés, estaba nervioso. El coche aminoró la marcha al acercarse a una pequeña cabaña escondida en una zona apartada. Los árboles que la rodeaban eran densos, y la única luz provenía del tenue resplandor de la luna. El corazón de Lucy se aceleró cuando el coche se detuvo frente a la cabaña. Monroe y Harris salieron rápidamente, observando la zona en busca de cualquier señal de peligro antes de moverse para que Lucy los siguiera. Dentro, la cabaña era modesta. Solo una pequeña cocina, algunos dormitorios y una sala de estar, pero era segura, al menos por ahora. Monroe cerró la puerta tras ellos y le echó llave, asegurándose de que todas las ventanas estuvieran cerradas antes de volverse hacia Lucy. «Aquí estaremos a salvo», dijo en voz baja, «pero debemos actuar rápido. No sabemos cuánto tiempo tuvimos antes de que nos encontraran». Lucy asintió, con la mente aún dándole vueltas. «¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hacemos ahora?» Monroe la miró con una mezcla de determinación y resignación. «Ahora esperamos. Esperamos el momento oportuno para atacar. Y cuando llegue ese momento, acabaremos con esto». Lucy sintió una extraña calma que la invadía. Era un pensamiento aterrador, pero era el único camino que le quedaba. Su concentración era inquebrantable. La lucha se avecinaba, estuviera preparada o no tanto. Por primera vez en días, se permitió sentarse. No estaba segura de qué le depararía el futuro. Pero una cosa estaba clara, ya no huía. Estaba lista para afrontar lo que viniera después, y lo haría a su manera. Gracias por seguir el viaje de Lucy a través de esta intensa y llena de suspenso. ¿Qué creen que pasará después? ¿Creen que Lucy y Monroe pueden lograr lo imposible? Cuéntenos su opinión en los comentarios. Algo dentro de la bolsa estaba provocando una reacción que ni siquiera Monroe podía explicar de inmediato. Lucy intentó ponerse de pie, pero le temblaban las piernas. Tenía que saber qué estaba pasando. ¿Es una broma? Me acaban de ascender. Estoy intentando llegar a casa. ¿Qué tiene que ver mi bolso con todo esto? Monroe apretó los labios. No iba a compartir sus preocupaciones con ella. Todavía no. Ya lo resolveremos, señorita Williams. No se preocupe. Pero Lucy no estaba convencida. La confusión en su mente no hizo más que aumentar mientras miraba a Max, con el pelo erizado y la nariz oliendo la bolsa. Pudo ver la determinación en los ojos del oficial al devolverle el bolso a Max, quien inmediatamente lo agarró de nuevo como si tuviera un interés personal en el asunto. Y entonces lo comprendió. El bolso no era el objetivo. Fue la bolsa la que se había convertido en una advertencia. En ese momento, Lucy sintió una fría ráfaga de comprensión. Ahora estaba enredada en algo mucho más oscuro que un incidente fortuito. Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, Monroe levantó una mano. «Tenemos que llevar esto a la comisaría. Necesito que nos acompañe, señorita Williams». Con una mezcla de miedo y confusión, Lucy siguió al oficial, sin saber qué estaba pasando ni de qué acababa de ser parte. Pero una cosa era segura, no fue un accidente. Antes de continuar, suscríbete al canal Héroes por los Animales. Nos sumergimos en historias como esta, donde héroes como Max y el oficial Monroe hacen posible lo imposible. No te pierdas más rescates increíbles y verdades inéditas. Lucy estaba sentada en la estéril habitación iluminada por fluorescentes de la comisaría, intentando comprender todo lo sucedido. Parecía una pesadilla, una de la que no podía despertar. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de la absoluta confusión. ¿Qué había hecho para merecer esto? ¿Estaba simplemente en el lugar equivocado en el momento equivocado? ¿O algo mucho más oscuro se desplegaba a su alrededor, y ella, de alguna manera, estaba en el centro de todo? Al menos la agente Monroe había tenido paciencia. Después de Max, su perro le había quitado el bolso del taxi. La escoltaron a la comisaría para interrogarla. No tenía ni idea de por qué estaba allí ni de qué estaba pasando.
Solo sabía que un perro policía había tratado su bolso como si fuera un arma peligrosa. Y ahora estaba atrapada en un lugar extraño y desconocido. Una taza de café tibio permanecía intacta sobre la mesa frente a ella. No tenía ganas de beberlo. Su mente corría demasiado rápido. Monroe aún no le había contado mucho, pero podía ver cómo le daba vueltas en la cabeza. Intentaba atar cabos, igual que ella. La puerta se abrió y Monroe entró con otro agente, un hombre más joven de mirada penetrante y un cuaderno en la mano. Su placa decía Agente Harris. Le hizo un gesto cortés con la cabeza antes de sentarse frente a ella. «Señorita Williams, sé que esto es mucho que procesar», comenzó Monroe con voz tranquila, pero con un matiz de seriedad. «Pero necesitamos que repase los acontecimientos de la noche. Estamos intentando entender qué pasó exactamente». Lucy exhaló bruscamente, intentando aclararse la mente. «Ya te conté todo lo que recuerdo hoy», dijo con voz hueca. Iba camino a casa. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Iba en taxi y al siguiente un perro me atacaba el bolso y los coches daban volteretas por todas partes. Monroe intercambió una mirada con el agente Harris antes de responder. «¿Estás segura de que no había nada en tu bolso antes de que Max reaccionara de forma inusual?» Lucy frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? Te dije que era un bolso normal. Es solo un bolso de cuero que tengo desde hace tiempo». Pero Monroe no estaba convencida. No es la bolsa en sí, es lo que había dentro. Max nunca había actuado así, ni de cerca. Algo lo hizo enfadar. Y creo que estás involucrado en algo que aún no comprendes del todo. Lucy sintió un nudo en el estómago. ¿Involucrado en qué? ¿De qué hablas? Soy una persona normal. Trabajo en una empresa de marketing. No sé nada de lo que sea esto. Harry se inclinó hacia adelante con expresión intensa. Ese es el problema, señorita Williams. Está involucrada en algo mucho más grande de lo que cree. Tragó saliva con dificultad. Por favor, dígame qué está pasando. ¿Por qué me pasa esto? Monroe se recostó, observándola con una mirada penetrante. No se trata de ti, Lucy. Se trata de quienes te utilizan. El bolso que llevabas no era un bolso cualquiera. Contiene un dispositivo vinculado a una operación muy peligrosa. Lo llevabas sin saberlo, pero ahora estás enredada en algo que está lejos de terminar. Las palabras flotan en el aire como humo. Lucy apenas podía procesar lo que decía. ¿Un dispositivo? ¿Qué tipo de dispositivo? ¿Qué está pasando? Monroe no respondió de inmediato. En cambio miró a Harris, quien se levantó y salió de la habitación. Monroe se volvió hacia Lucy, con la voz más suave, como si eligiera sus palabras con cuidado. Aún no tenemos todos los detalles, pero creemos que ese dispositivo está vinculado a una serie de crímenes de alto perfil que llevan años ocurriendo bajo nuestras narices. Es una organización sofisticada. Criminales que han estado operando en la sombra, utilizando a personas desprevenidas como tú para llevar a cabo su trabajo sucio. Lucy tocó el suelo bajo su camisa. ¿Estás diciendo que alguien metió esa cosa en el bolso? ¿Que no sabía que estaba ahí? Monroe asintió con tristeza. Exactamente. Todavía estamos atando cabos, pero hay un patrón claro. El dispositivo estaba destinado a pasar desapercibido y a llegar a un destino específico. El problema es que fuiste tú quien terminó con él. Su mente daba vueltas. No podía entender cómo le había podido pasar esto. No era como si lo hubieran atacado. Ni siquiera había notado a nadie sospechoso en los días previos. Simplemente vivía su vida, trabajaba, vivía sus días como cualquier otra persona. ¿Por qué yo?, preguntó Lucy en voz baja, con la voz temblorosa. ¿Por qué alguien me usaría para algo así? Monroe sollozó, frotándose la nuca. Seguimos investigando, pero es posible que supieran que serías un blanco fácil. Estabas en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Todo esto es como una partida de ajedrez, y te han pillado en medio. Quienquiera que esté detrás de esto lleva meses, si no más, te han tendido una trampa. Simplemente, te has visto envuelto en esto, pensó Lucy a toda velocidad. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago?